bueno, pues buenas tardes a las personas que nos estén viendo o siguiendo a través del streaming. Muchas gracias por conectar y disculpen y disculpad la espera, porque bueno, hemos tenido aquí un pequeño malentendido, pero bueno, que todo tiene solución. Así que bueno, pues en primer lugar me gustaría agradecer a Lara su presencia hoy aquí en la UNED y bueno, el haber accedido a conectarse pues a este streaming del día que celebramos hoy, que es el Día de la Niña y la Ciencia. Hemos empezado esta mañana pues con una jornada muy interesante en que diversas mujeres también del mundo de la tecnología, de la física, de la informática, de las matemáticas, pues nos han transmitido un poco cómo llegaron hasta aquí, qué era lo que querían ser de niñas, cómo consiguieron pues llegar a donde están. Y bueno, yo creo que esto pues es muy importante porque en un día como esto lo que necesitamos las niñas es tener referentes, bueno, que de alguna manera pues nos inspiren y bueno, pues que de alguna manera nos hagan pensar que nos gustaría cuando pues ejerzamos una Ana, no te oigo. Ana, que trabaja en soluciones de inteligencia artificial y digitalización orientadas a hacer a las organizaciones más sostenibles y más sostenibles y competitivas. Aquí estamos, como podemos ver, todas tratando de conciliar, porque bueno, yo tengo aquí a mi hijo aquí a mi lado y efectivamente es complicado. Bueno, yo quiero agradecerle a Lara, que además que después de su carrera internacional, pues regresó y bueno, pues fundó una empresa aquí en Galicia con gran éxito y lo que le quiero agradecer es que hoy acceda a contarnos un poco cómo ha sido su trayectoria, qué es lo que quería ser de niña, cómo ha llegado pues, o cómo acabó pues, doctorándose en inteligencia artificial, estudiando la carrera que estudió y cómo pues, terminó pues, siendo CEO de Nigal, que es Nova Industria Galega, una empresa bueno, pues, con sede en Ribadeo y basada pues, en soluciones de inteligencia artificial para diferentes industrias. Así que muchísimas gracias, Lara, y me quedo escuchándote. pues nada, gracias a vosotros y perdonad, por supuesto, la espera. Si se corta o algo me decís, porque por motivos de última hora no me encuentro en la zona urbana, sino que estoy en una zona muy rural, en la montaña de Galicia. Y nada, deciros que es un placer estar aquí, que gracias por presentarme, que gracias a vosotros por contar conmigo y nada, decir que antes de nada de ser doctora o de ser licenciada, pues soy una mujer, madre de dos hijos, como dices tú, es complicado conciliar y antes de nada, pues eso, soy mujer, madre de dos hijos, que por supuesto hago mucho para intentar traer la tecnología y la digitalización pues a los sectores más estratégicos de Galicia, ¿no? Esa es nuestra misión. Y nada, desde muy pequeñita me preguntabas que dijera, ¿no? Mi evolución de cómo llegué hasta aquí. Y pues la verdad que como todos desde muy pequeñita era una niña muy soñadora, pues me encantó siempre bailar, cantar, y yo creo que esa pasión por el arte, por la música sobre todo, va muy unida a las matemáticas, ¿no? De hecho hay un dicho de que las matemáticas y la música van muy alineadas. Y pues ya cuando ya estaba en la ESO y en bachiller, pues estaba ahí muy dudosa entre carreras muy diferentes que eran derecho, matemáticas y medicina. Yo, como siempre digo, soy la única, no científica, sino la única STEM, vamos a decirlo así, la única mujer STEM en mi familia, porque mi madre es sanitaria, estudió en la Universidad de Santiago, al igual que yo. Em, después mi tía estudió magisterio, que también es ayudar, ¿no? Es como ayudar, dar una educación a los demás, y mi madre pues siempre estuvo ayudando a las personas con su salud y apoyándolas.
Pero claro, de hecho mis primas también están haciendo medicina, o sea, mi cuñada es enfermera también y al final es como que todo mi entorno se basa en cuidado a la mujer. Pero cuando yo era pequeñita, mi abuela me educó, siempre digo que tengo un talento que es ayudar a las personas. Y desde pequeña me educaron así. Me educaron, mi abuela siempre ayudó a todo el mundo, apoyándolos en todos los sentidos. Era una persona que sin nada ayudaba a los demás y eso se notaba, ¿no? En el entorno y en el pueblo, la gente era una persona muy querida y eso se transmitió a mi madre y mi madre me lo transmitió a mí. Quizá al ser también mujer, que nacemos con esa genética tendiente al cuidado de los demás, pues tenía esas ganas de ayudar. Lo que pasa es que no solo ayudas a las personas con medicina o enfermería o carreras sanitarias, sino también puedes ayudar a las personas y tener un impacto social pues estudiando otro tipo de carreras, ¿no? Entonces yo dije, jo, pues voy a intentar ayudar estudiando pues matemáticas, que es pues en ese momento lo que más me tiró a hacer. Me daba un poco de miedo porque la carrera en sí era muy difícil y todo el mundo me decía que cómo me tiraba a estudiar matemáticas, pero mi madre me dijo, para adelante, vas a poder con ello. Y así fue, no contaba yo con poder con la carrera y me licencié. Pero era como que cuando me licencié siempre pensé en ayudar a los demás y en dar docencia, ¿no? Intentar que la gente pues tuviese esa pasión por las matemáticas que no se suele tener porque por lo general la gente es una de las materias que más suspenden, ¿no? Los estudiantes. Sino que cuando la acabé dije, no, yo quiero intentar, por un lado, que la gente entienda bien las cosas y por supuesto con las mates que están en todo el mundo intentar implantarlas y crear soluciones que tengan un impacto real, ¿no? En las personas. Y así fue por ello que hice el máster de técnicas estadísticas para poder pues, formarme aún más en materias para apoyar al mundo real y a la sociedad en ello. Y a raíz de eso, pues fue donde empecé a aprender algo más de lo que son los modelos de Machine Learning, Data Mining y todo, para que son realmente los que se apoya la inteligencia artificial, ¿vale? Al acabar el máster, hice las prácticas en el Hospital de Coruña, en el CHUAC, para intentar predecir tasas de cánceres de muerte con modelos de IA. Y ahí ya desde muy joven, de aquella no se llamaba IA, tenés que pensar que fue en el año 2011 aproximadamente, sí que existían ya esos modelos, porque los modelos de IA llevan existiendo desde que yo nací, como quien dice, pero yo ahí ya vi que podía ayudar y que me gustaba. Y entré en el Banco Pastor, en Coruña, me gustó, pero realmente no me gustó tanto el mundo de las finanzas. Me encanta, sobre todo si tengo que aplicar modelos complejos en los que puedo ayudar a gente, pues, a prever, pues, fraudes y cosas así. Pero estando ahí en el banco dije, uy, a mí me gustaría dar un salto más. Y fue cuando tuve la oportunidad de irme a trabajar al Trinity College usando la IA para predecir temas financieros y me fui para Dublín y di el salto a Irlanda, al Trinity College, a la Universidad de Dublín. Y estando allí, pues hubo la oportunidad de hacer el doctorado de IA en psiquiatría genética y por supuesto que con los ojos cerrados dije, allá voy. Ya estaba de entrada en la ciencia, ya estaba de entrada en, como os digo, desde pequeña tenía un talento que era ayudar a los demás, tenía claro que estudiase la carrera que estudiase iba a ayudar a los demás, ¿no? Y ese era el foco. Dije, pues qué mejor que, ya dado que yo tengo ya un background y tengo un conocimiento real de matemáticas, ya tenía una base de IA y encima en ese momento me encontraba en lo que era el Silicon Valley de Europa, que es Dublín, pues yo ya vivía, ya se olía, en el 2013 ya se olía, yo llegué allí en septiembre del 2012, empecé el doctorado en marzo del 2013, pero ya solía todo el mundo ya hablaba de IA, todo el mundo empezaba a captar talento matemático y físico, yo vivía al lado de Google, vivía al lado de Amazon, muy cerca de Amazon, al lado de Google, al lado de Facebook, y, y ya pues decía, pues sí, tengo que hacer temas de IA, ya sé que lo que hago son modelos de tipología IA, pero vamos a hacerlo en psiquiatría genética. Y fue lo que hice. Me doctoré, lo hice de manera aplicada y cuando acabé me vine para casa
a trabajar desde casa, ya desde antes de la pandemia yo ya llevo trabajando desde casa. Tenía claro que quería volver a mis raíces, no me quería ir de Galicia, estaba encantada en Escocia, encantada en Irlanda, encantada en Santiago, lo tenía clarísimo porque me encanta tanto Santiago como Edimburgo como Dublín. Son ciudades que volvería a vivir en ellas y tendría claro que si tuviese que ir a algún sitio me quedaría allí, pero tenía la oportunidad de volver para Ribadeo trabajando desde casa para empresas de allá y dije, pues vuelvo. Y nada, ahí me llamaron para ser CTO y para aplicarla ya para la salud y para temas también de seguros, para prevenir fallos de máquinas en empresas y poder aplicar la IA y ayudar a todas esas empresas que tienen pues miles de millones, pérdidas de miles de millones de euros por pérdidas por fallos en maquinaria. Y dije, pues venga, vamos a unirnos. Y así fue, me uní a esa empresa desde Ribadeo y viajaba bastante a Edimburgo, pero tenía claro que en algún momento tenía que cambiar de aires y ya que estaba generando valor en el extranjero, generando valor con mi conocimiento, que mi conocimiento no es otro que, como os dije, pues matemático y realmente de IA, que fue lo que me doctoré. Tengo más conocimiento, porque evidentemente al doctorarme en psiquiatría genética, pues tenía que saber de genética, tenía que saber de psiquiatría. Al haber trabajado en diferentes sectores, pues también tenía conocimientos pues, de finanzas, de seguros, pero mi core y mi pata principal pues era la ciencia. Y fue ahí donde yo dije, jolín, no puedo estar generando valor porque yo viví el Brexit en primera persona. Estando allí se votó el Brexit y en Escocia había una tasa elevadísima de quedarse en Europa. Y claro, veía esa tristeza, ¿no? Mis compañeros. Y al poco me tocó volver para casa. Y cuando me vine para casa a trabajar y yo seguía volviendo para allí de vez en cuando por la oficina y volvía a ver a mis amigos, tenían esa tristeza de, ¿sabes? Nos tenemos que separar de Europa, el miedo de, jolín, no queríamos. Y yo dije, jo, pues yo cómo voy a seguir aquí generando valor en un país que al final, por desgracia, que ellos no querían, se están separando de, mm, de Europa, en el cual Galicia y España sí pertenecen. Entonces dije, no, yo estoy en mi casa, voy a generar valor con mi conocimiento, mi entorno. Y fue por lo que decidimos montar Nova Industria Galega, que es Nigal, con otro compañero, también doctor en matemática y licenciado por la Universidad de Santiago, él se doctoró en Irlanda también, y nos juntamos y dijimos, pues venga, él estaba en Alemania haciendo un postdoc, y dijimos, pues vamos allá, vamos a crear valor en nuestra tierra, sobre todo los sectores estratégicos que tiene Galicia, cada vez también son sectores estratégicos de España, porque tenemos que pensar que el sector vitivinícola es muy potente en Galicia, pero también en España somos los terceros proveedores más importantes a nivel de Europa. Nuestro vino anda por todos lados. Y, y también tenemos que pensar el sector forestal. De hecho, Lugo es la provincia, Lugo es la mayor provincia de España en la que está el sector forestal, ¿vale? La que mayor produce, la que más exporta, la que más corta, o sea, todo, la mayor a nivel forestal es justamente Lugo, ¿no? Y Ribadeo está en la provincia de Lugo y dijimos, pues tenemos que apoyar al sector forestal. Y nada, y fue por lo que empezamos con Nigal y con la ciencia y con las matemáticas y con la tecnología, que es nuestro core, y con mis compañeros, que también, por supuesto, tienen un talento, que es, como siempre digo yo, tenemos un talento, que es ayudar a las personas, y por medio de nuestro conocimiento, que es la IA, y después compañeros nuestros de Nigal, que tienen pues el core de la informática, y a su vez también tenemos gente experta en publicidad, pues nos unimos pues con la misión, ¿no? Nuestra misión es aplicar la inteligencia artificial, pero de una manera útil, sostenible y centrada en las personas, ¿vale? Centrada siempre en el cliente, asistiendo a las personas en su día a día. Intentamos siempre reducir las tareas de bajo valor añadido, nunca eliminar al humano, sino apoyarlo por medio de la IA, darles esa formación que necesitan para poder usarla, que realmente la usen de manera ética y generando valor en su propio día a día, porque no nos damos cuenta, pero el 80% de las tareas que hacemos en nuestro día a día son de bajo valor añadido y al final nuestro tiempo, que es súper valioso, lo estamos dedicando a cosas que no tienen alto valor. Entonces, pues utilizamos mucho la IA, pues eso, ya no solo para crear impacto en los diferentes sectores, sino también impacto social,
no solo rentabilidad e impacto en el ambiente, porque nuestras soluciones también ayudan a reducir la huella de carbono, como la que tenemos en el sector vitivinícola, sino que también lo hacemos para, pues eso, para apoyar a las personas, para asistirlas en su día a día, mediante, como os digo, nuestro talento que es ayudarlas y nuestro conocimiento que es la ciencia, ¿no? Y pues eso me llevó a montar mi gala, a estar aquí en Galicia, a estar con mis compañeros, a luchar en nuestro día a día. A día de hoy estamos en varias empresas, no solo tenemos productos de los sectores estratégicos, sino también que nos llaman mucho para hacer lo que todo el mundo conoce a día de hoy, que se llama IA generativa, que es el GPT. GPT, Gemini, bueno, todo lo que vosotros conocéis. Ya GPT no deja de ser un programa, pero tiene por debajo modelos de IA generativa. Y Gemini, que es Google, pues tiene también esos modelos, Gemini, que, que ayudan, ¿no? Y que asisten y que ayudan a automatizar muchísimas tareas en nuestro día a día. Y en eso estamos súper subidos a la ola, la gente nos está llamando mucho para ello, para que implantemos, pues, soluciones de IA generativa para ayudarles a reducir el tiempo y automatizar muchísimas tareas y que les ayude a ellos a incluso a decidir y a tomar decisiones, ¿no? Y con eso andamos apoyando a la industria, mayoritariamente en Galicia. Tenemos clientes de otros sitios, pero mayoritariamente gallegos. Y de hecho tenemos clientes de diferentes partes en España. Y nada, deciros que para mí como mujer fue todo un reto estar aquí porque de por sí ya... La mujer, hay mucha mujer a día de hoy estudiando matemáticas, hay mucha mujer a día de hoy en la ciencia, sobre todo a nivel sanitario. Tenemos que pensar que el mayor porcentaje de gente que estudia medicina y enfermería son mujeres. Quizá por eso digo yo de la parte genética de apoyar a las personas, ¿no? Y, pero realmente matemáticas, gente que digo, STEM o científico, mujeres que decidan crear impacto y montar una empresa, una startup, es raro y es difícil. Fuera del sector sanitario, como es farmacia y salud, ahí ya es más común, o sea, es más común encontrar mujeres emprendedoras que tengan que ver con la salud y con la farmacia, porque también hay muchas mujeres estudiando farmacia, pero en el sector tecnológico y en el sector científico puro es más complicado, ¿no? Y ahí es donde yo, pues quizá lo tuve más complicado porque no contaba para nada, pues cuando era niña realmente hacer un doctorado porque tenía claro que lo quería hacer de manera práctica, que fue como lo hice y no teórica. Pero sí tenía claro que iba a estar ahí, ¿no? En la vanguardia y ayudando con lo que hiciera a la gente. Y por supuesto tenía claro que iba a ser por medio de la ciencia. Como os digo, fue difícil, pero muchas veces no fue difícil solo por ser niña y mujer, porque yo tenía, cuando era pequeñita, tenía que gestionar lo que eran los estudios, que yo era una niña estudiante, una niña pues que tenía muy buenas notas, pero que competía a nivel alto en baile de salón, entonces tenía que compensar, como yo os decía, el arte, o sea, el baile y la música con los estudios, pero no fue no solo difícil por eso, porque yo creo que al final la vida me llevó a ello, sino que fue difícil por lo joven que era. Vale, yo creo que mi socio, por ejemplo, aún es más joven que yo soy tengo una mujer conmigo fundadora de la empresa, éramos 5 y éramos 2 mujeres y 3 hombres. Esa mujer era la más mayor y la segunda más mayor yo. Y quizá el mayor problema pues había sido la edad, ¿no? La edad de emprender de manera muy joven, porque la confianza en gente joven de que realmente sea experto, pues cuando llegas a implantar soluciones siempre te encuentras con gente más mayor que tiene que tomar la decisión si coger soluciones o no, viniendo de una mujer. Pero bueno, yo en cuanto a ser niña y mujer nunca tuve problemas, siempre me llevé muy bien con los científicos y con toda la gente que me rodeó, porque yo considero que los proyectos, cuanto más multiculturales, más multiequipo y más multidisciplinar, mucho mejor. Y con eso yo crecí y siempre estoy involucrada en proyectos que sean así y nunca me dio miedo, por mucho que fuese, entre comillas, una niña en el mundo del emprendimiento. Nunca me dio miedo, pero sí que es verdad que la juventud dentro de emprender, ya no solo el ser mujer, que ya es raro, quizá fue lo más complicado para mí, pero quizá por mi currículum, porque cuando ven que eres doctora en IA y hay muy poca gente
en España y en Europa que realmente cuente con un doctorado en IA en una de las mejores universidades del mundo, ¿no? En la top 15 en ese momento, pues top 25, perdón, pues era complicado, ¿no? Y al verlo, pues ya confían en ti. Pero bueno, pues nada, contaros, si queréis puedo contaros más cosas que me quieras preguntar, Ana. Yo encantada de hablar contigo y decirte qué me llegó aquí y cómo fue mi vida involucrada con la ciencia, vaya. Lara, ahora me quito el silencio. Sí que me gustaría saber si cuando eras pequeña tenías referentes femeninos dentro del mundo de la tecnología o de la ingeniería o de lo que tú, bueno, pues te gustaría estudiar. Si en algún momento tuviste ese tipo de referentes que te inspiraron, a lo mejor, pues aparte de tu familia y el cuidado y el hacer cosas por la gente, si conocías algún referente y si te parece importante realmente el tener ese tipo de referentes. Pues mira, yo realmente no tuve referente a nivel IA porque yo de pequeña no sabía lo que era la IA, para empezar, porque es una palabra muy reciente y la estadística prácticamente hasta bachiller no la toqué. Pero sí que tenía de referente mi profesora de matemáticas. Al final, la familia y ese poder que tenía en mi casa mi abuela y mi madre y ese cariño y ese apoyo a nivel personal y a nivel de que estudiara lo que realmente me quería y lo que me hiciese feliz, ellas tenían claro que iba a ser científico porque lo sabían, y ese apoyo a todos los sentidos de que tirara por, aunque fuese complicada la carrera, que tirara por ella, aparte de tener ese referente de mi abuela y de mi madre, pues efectivamente mi profesora de secundaria y bachiller, ¿no? Que era muy buena y yo creo que al ser tan buena muchas veces no nos damos cuenta, pero la sociedad, los profesores son muchas veces, no voy a decir los culpables, ¿no? Porque la culpa no la tienen, no es algo negativo, sino los causantes de que muchas veces los estudiantes tiren por una carrera u otra, ¿no? No solo la familia y los y la tendencia familiar o la sociedad que los rodea, sino también pues, los docentes. Los docentes al final tienen un impacto real en nuestros estudiantes, en nuestra sociedad. Y pues por supuesto que fue mi profesora, se llamaba Monse, se llama Monse, sigue siendo profesora en el Instituto de Ribadeo. Y bueno, gracias a ella pues fue una de las personas que me apoyó, le sorprendió mucho, pero me apoyó y allá. Y por supuesto que me involucré a estudiar matemáticas. Después ya en la carrera sí que tuve mucha conexión con mis profesoras, ahí ya te adentras en la carrera, ya sí que había más mujeres y sí que sentía mucha conexión con Elena, son dos Helenas, en la Universidad de Santiago, también ¿Cuál Elena era? la mujer de Gago, Vázquez, Vázquez Tendón. era Elena Vázquez Cendón, una de ellas, y la otra Elena, la mujer de Gago, las Vale, dos. muy bien. Y sí, ves a mujeres que son mujeres de los pies a la cabeza y con una alegría y con una manera de saber estar y después, pues eso, un... a mí me gustaba como decir, jo, no, me inspira como son, a mí me gustaría también ser así, ¿no? Y sí, sí, por supuesto que te inspiraba el luchar, porque date cuenta que ellas sí que fueron mujeres Sí, sí. iniciales, científicas con su edad, porque con mi edad empezábamos 60 y pico, que a día de hoy hay nota de corte muy elevada, de casi un 13, pero de aquella nada, como digo yo, nos pagaban por entrar, como quien dice, y éramos 60 y pico, pero ya solo quedábamos el segundo año 30, y la mayoría éramos mujeres, entonces Sí. ya no era de extrañar, ¿no? Que fueras una mujer en medio de muchos, de pocos, porque éramos pocos, pero mujeres, ellas, jo, yo lo veía referente, en su época sí que veías las orlas y prácticamente no había mujeres. Y sí, yo no sé, era una niña muy soñadora, era una niña muy... Y sí, sí que tengo ese referente, sí que tengo el referente de los docentes, son muy importantes los docentes en nuestra vida. Yo creo que Eso a veces quería los decir. padres, yo ahora mismo como madre, me gustaría no cerrar los ojos y siempre intentar
apoyar a los futuros docentes de mis hijos, ¿no? Porque son una pieza fundamental en nuestra niñez, en nuestra adolescencia y sobre todo en la universidad, en el principio de nuestra adultez, ¿no? De cuando empezamos a ser adultos. Y nada, Totalmente. realmente eran las científicas que tenía, porque a Marie Curie yo ya oí hablar de ella ya metida en la ciencia, ya cuando yo no conocía a Marie Curie estando en bachiller ni en la ESO, no sabía quién era. Yo, Ya. realmente lo aprendí, pues el impacto que tuvo en la ciencia en sí, más tarde. Pero bueno, sí que más tarde, pues Marie Curie es una persona que te marca, ¿no? A nivel importante. Frida Kahlo, pero Frida Kahlo era más a nivel personal, nada que ver con la ciencia, obviamente. Ujú. De hecho, mi hija se llama Frida, pero Ah, qué bonito. Es que realmente sí que es muy importante el papel de los docentes y de las docentes que nos inspiran y que, bueno, que a lo mejor también nos ayudan a sacar lo mejor de nosotras mismas o a ver o a entender cuáles son nuestras aptitudes y aquello que se nos da mejor y en lo que podemos pues despuntar o destacar. Y yo sí que creo que además lo recordé hoy por la mañana que estuvimos en la radio. Lo recordé a media mañana cuando tuvimos la jornada con, bueno, pues un montón de mujeres maravillosas que nos contaron también un poco su trayectoria y su experiencia y eran casi todas del ámbito pues de la física, de las matemáticas, de la informática, de la inteligencia artificial y realmente de la ciberseguridad también. Y fue muy interesante y muchas de ellas pusieron en valor el papel que tuvieron, pues eso, los profesores y profesoras que les ayudaron a descubrir, pues cuál era su camino, su vocación. Por ejemplo, esta mañana Rocío, la vicerrectora de tecnología de nuestra universidad, nos decía que su profesor de física, pues que la sacaba siempre al encerado y que, bueno, que en aquel momento no le hacía mucha gracia, pero que ahora mismo lo recuerda con cariño y sabe que eso también le ayudó a encaminarse por la carrera de físicas. Entonces, pues yo lo pongo en valor y también en relación a bueno, a los estudios de mis hijos, sí que les doy muchísimo valor y creo que deberíamos darles mucho valor como padres y como sociedad a los profesores y a las profesoras que se encargan de formar a las personas que van a constituir la sociedad del futuro. Y creo que eso es maravilloso y fundamental. Hoy también recordábamos en la radio que, claro, que muchas mujeres han hecho cosas muy importantes en la ciencia y en la tecnología y que muchos y muchas ni lo sabemos ni tenemos ni idea. Hoy recordábamos que Heidi Lamar descubrió la Wi-Fi, por ejemplo, y yo, pues, cuando estudiaba, pues no había oído hablar de Heidi Lamar exacto. en mi vida. O sea, yo lo máximo que oí hablar cuando estudiaba era de Marie Curie y de lejos, o de Margarita Salas, pero también como muy lejos. Entonces yo creo que ya va siendo hora de que todas estas personas que han sido tan importantes y que son mujeres tecnólogas, Te perdí, Ana. Ana, tienes mala conexión. tengo ahora estoy de tenerla mejor, pero a saber, no se me escucha ahora. Ahora Hola. sí, ahora Vale, sí. lo que decía es que ya va siendo hora de que todas estas mujeres tan importantes que aparezcan en los libros y que la gente se entere de todo lo que han hecho y lo que nos han aportado como sociedad, que no lo conocemos y creo que es muy importante pues ponerlo en valor. Y bueno, aquí tenemos, por ejemplo, a una profesora, la profesora Isabel Fernández, que lleva investigando a todas nuestras precursoras, a la primera mujer farmacéutica de Lugo, a la primera mujer pues investigadora, a la primera mujer que fue química, matemática, y bueno, pues le dedica mucho tiempo y está tratando pues de darles un lugar de honor que se merecen, el lugar de honor que se merecen. Y bueno, con respecto a a tu carrera investigadora,
¿Te has encontrado con algún tipo de hándicap por ser mujer o te has encontrado algún pues, problema derivado de tu condición de mujer? No, a nivel carrera no. A nivel carrera, matemáticas en Santiago no. También es verdad que la mayoría éramos mujeres. En el máster tampoco. En el máster tuve a nivel personal pues no sé, con un profesor ahí, pero bueno, no fue por ser mujer, o eso creo. Ujú. Después, cuando estudié otro máster tampoco, porque tengo 3 másters. Y después cuando, aparte del doctorado, vaya, después cuando estuve en el Trinity College tampoco, de hecho al principio estaba trabajando en High Performing Computing y era la única mujer. Yo y otra chica, el resto eran todos hombres. Y cuando me fui para Edimburgo, bueno, cuando me fui a estudiar el doctorado, sí que éramos la mayor parte mujeres, porque allí los departamentos son muy multidisciplinares y al trabajar en IA explicado secretaría genética, yo estaba en un hospital en el Trinity College, ahí, claro, estaban los biólogos, los biotecnólogos, toda la parte de genética, aparte de los médicos, nosotros, los ordenadores, y era todo muy multidisciplinar y había mucha mujer. Había muchas biólogas, muchas biotecnólogas, muchas médicos, muchas enfermeras, muchas de todo, ¿vale? Y psicólogas, y no me encontré con ese problema. Ya cuando me moví para... Sí que es verdad que el director siempre era un hombre, aunque hubiera mucha mujer. Después en Edimburgo lo mismo, en Edimburgo me fui y el IGMN era en el instituto que yo estaba, era súper multidisciplinar, estábamos todos con todos, gente que trabajaba en diferentes enfermedades, yo estaba en el edificio de Human Genetics, pero había gente que trabajaba, pues eso, como yo en psiquiatría, otras personas en cáncer, otras personas en general en cualquier enfermedad del cuerpo, otros en, ¿sabes? Había de todo y había pues de todos los países, de gente española, de todas las comunidades autónomas, había eh, hombres y mujeres. O sea, yo de hecho me llevé siempre muy bien tanto con los hombres como las mujeres. Es cierto que el director del instituto era un hombre, pero, pero bueno, yo tenía de directores de tesis, tenía un hombre y 2 mujeres. Mi Ujú. supervisora era mujer, estadounidense, y bien, bien con ella y realmente todo bien. Mis amigos eran tanto hombres como mujeres. Mi problema quizá fue más cuando me pasó en la primera empresa que trabajé cuando acabé el doctorado. Esa empresa era escocesa y tenía aquí en Coruña una reunión porque íbamos a tener como un proyecto o habían estado hablando con hablar con ellos. Y yo era la CTO en ese momento, ¿no? La directora de tecnología, y fui representando lo que es la empresa. Y ahí sí que tuve una experiencia un poco rara, porque sí que noté que por ser mujer como que era reticente a, ¿sabes? Pero fue justamente aquí en Coruña. Sí, qué Y después curioso. sí, sí, y fue empezando, quizá lo que te decía, quizá me vio más joven y tal, ya cuando ven el currículum ya es distinto. Y sí que me pasó una vez con una persona mayor, pero bueno, es más del rural, es con un cliente, bueno, no es cliente de Nigal, pero ahí ya fue en Nigal, fuimos ofreciendo pues nuestras soluciones a una empresa gallega y sí que es una empresa pues más del rural, más tal, y bueno, quería hablar con mi socio y con mi compañero de trabajo, no quería hablar conmigo por ser mujer, ¿sabes? Ya, ya, Parece ya. parece absurdo, pero fue así. Pero me pasó esa vez. O sea, yo en el momento que pasó, ya inclusive mi socio y yo dijimos, chao, pescado. O sea, mi socio era, si no quieres hablar con ella, de hecho le dijo, si hablas de conmigo, está ahí adelante. Claro, Entonces, correcto. pero fue la única vez que me pasó realmente. Gracias a Dios no tuve, pero quizá por lo que te digo, ¿no? Porque después llegas a las empresas y ven que hay carencias de la parte de IA y entonces, claro, es como que medio el hombre te necesita y incluso las mujeres que pueden tener más ideologías de que no podemos no interactuar o que debe ser todo más masculino, pues no es queda otra que escucharte y que depender de ti, ¿no? O más bien como es una necesidad, pues tú estás generando ese valor y al final como entre comillas como que necesitan, Claro, que ¿sabes? interesa y que hace falta y entonces pues Exacto. van De a todas coger la formas, ayuda de donde les venga.
De todas Pues formas, perdón, es que me están haciendo una pregunta. De todas no te preocupes. formas, creo también que es importante, que yo creo que a día de hoy sí que la gente que está de directivos de empresa y que trabaja en empresas en altos cargos y incluso la que está abajo, tiene muy interiorizado que las organizaciones en las que conviven ambos sexos, ambos géneros, son mucho más exitosas y mucho más productivas. Entonces yo creo que eso está eh, muy incorporado a la sociedad, sobre todo a nivel empresarial. Sí, cada vez pues se necesitan más grupos interdisciplinares, no solo pues formados por hombres y mujeres, sino también por distintos campos y distintas profesiones. Es decir, pues a lo mejor el área matemática, el área pues física, informática, etcétera, pero también mezclado a lo mejor con humanidades, con biotecnología, etcétera. Entonces es verdad que cada vez caminamos pues a esos grupos en los que cada uno va a aportar de lo que sabe y creo que es muy interesante y que al final pues redunda pues en un mejor servicio y en creación de cosas que a lo mejor si no estuvieran todos esos perfiles no se podrían crear. Así que yo Exacto, creo que es algo muy multidisciplinar. positivo. Mira, y Multidisciplinar es súper importante. Aparte, yo sí que es algo que noté a día de hoy, noto un avance muy importante en España, pero antiguamente no lo había. Yo sí que noté fuera, tanto en el Trinity, sobre todo en Edimburgo, ese trabajo multidisciplinar y que hacía que estuvieran en la top 25, ¿no? Del mundo como universidad, ujú, porque los proyectos eran multidisciplinares, generaban más valor. Nos apoyábamos todos con todos, el mío era medicina, pero el médico trabajaba conmigo, yo con el médico, él dependía 100%, o sea, 100% de mí, dependía de mí, del biólogo, yo dependía de él, del biólogo, era como un trabajo, pues como una empresa, ¿no? Todos dependemos de todos y cuanto ujú. más trabajemos en equipo y pongamos nuestro granito de arena, más importante va a ser todo lo que hagamos y mayor impacto vamos a generar, porque yo no soy Dios aquí, ni el que tiene otra disciplina es Dios, porque le falta justamente la capacidad que tiene el otro. Y eso quizá era algo que yo no notaba, me faltaba, ¿no? En la universidad gallega y española, como que hace años, ¿eh? No te hablo, ahora sí que es más reciente de que todos trabajáis con todos y es mucho más multidisciplinar, pero de aquella era como más matemáticas, matemáticas, no había luego relación con otras facultades, exceptuando que, no digo que se llevaran mal, entenderme, sino que exceptuando Que no como trabajaban juntas. que no colaboraban para hacer proyectos. Claro, Era como, sí que había la gente que era matemática, que daba clase, pues la Facultad de Medicina, que tenía el despacho de la Facultad de Medicina, pero al final era el departamento de bioestadística dentro de esa facultad. No sé si me claro. explico. Sí, sí, eran Y compartimentos estancos. claro, y a día de hoy sí que notas que van más en la línea europea y más en la línea estadounidense de colaborar todos con todos para que los proyectos pues tengan mayor impacto y es ahí por donde se tiene que ir. Pero yo creo que las empresas también, ¿eh? Antiguamente las Ujú. empresas era como que pues los bancos solo eran economistas, las tecnólogas solo tecnólogos y ahora también en las empresas también se huele más ese poder multidisciplinar para que todos nos apoyemos y seamos tengamos más, pues los proyectos sean mejores, ¿no? Y ya por último, Lara, me gustaría preguntarte qué les dirías a las niñas que están pensando a lo mejor pues, en formarse en una carrera pues, tipo matemáticas o tipo informática. Bueno, qué les dirías? Que no lo duden, que si les gusta, que vayan, que luchen por sus sueños. Y sobre todo, que no tengan miedo, porque yo tenía miedo y al final mi madre me dijo, inténtalo, siempre puedes cambiar de carrera y mira, acabé siendo doctora sin pensarlo. Entonces, sí que es importante que lo intenten, porque el que no lo intente, el no ya lo tienes desde el principio. Y si tú no lo intentas, nunca vas a tener el sí. Ya, Entonces, súper importante intentarlo, creer en lo que tú buscas. Tampoco pasa nada por empezar una carrera que te vaya mal y decir, ¿y respirar y decir, cambiar? pues voy. No, cambiar o incluso decir, bueno, yo tuve en matemáticas era muy común que tu primer año no fuese bueno, ¿no? Yo fui de Ujú. las mejores y no fue bueno mi primer año, imagínate. Pero es muy normal y dices, pues no, esto lo voy a sacar y ser, ¿sabes? Ser resiliente es muy importante Sí, sí, también. por supuesto, pues Y, sí. y sobre todo que piensen que estudiar es una parte, aunque lo pensemos como voy a estar estudiando hasta los 23 años o hasta los 25 y con máster y no sé qué, estudiar es una parte muy corta de nuestra vida.
Pues muy sí, muy corta. No corta. pasa nada que empecemos una carrera y cambiemos de otra y el momento de estudiar justamente es en los 20 y pico, formarse, empaparse. Toda la vida seguimos estudiando hasta que nos retiramos y seguro que la gente que se retira sigue Sí, formándose en otro tanto. tipo de cosas. Y hay que pensar que trabajar vamos a trabajar toda la vida. Y es mejor levantarte haciendo algo que te gusta que no estar todavía trabajando en algo que no te gusta. Si las Total. carreras son difíciles y efectivamente las científicas, las tecnológicas son complicadas, como le digo yo, hay que pensar que son carreras de fondo, no son carreras de corto alcance, sino de fondo. Pensar que es eso, respirar, saber dónde estás metiéndote y ir llevándolos poco a poco, porque estudiar es una parte corta, por lo menos estudiar en la universidad. Es una Sí, parte total. corta, aunque pensamos que es larga, de nuestra vida comparado con lo que nos vamos a tener que levantar todas las mañanas para poder trabajar en algo que te haga feliz o no te haga feliz. Totalmente, totalmente. Bueno, pues Lara, muchísimas gracias. Voy a echar un vistazo un momento si en el chat hay alguna pregunta, si alguien ha querido pues preguntarnos algo. Un momentito que entro en el chat y reviso por si alguien hubiera hecho algún tipo de cuestión. Vamos a dejar si alguien quiere intervenir. Bueno, nada, pues nos saludan y bueno, aprovecho también para darles, pues para saludar y para darles las gracias a las personas que nos están siguiendo pues a través del streaming. Y bueno, pues nada, darte las gracias a ti por compartir tu tiempo con nosotros, que bueno, es un honor y un lujo. Y la verdad es que un gusto contar contigo y tenerte y seguramente te llamaremos más veces porque en estos tiempos en los que la inteligencia artificial está dando tanto que hablar y se saben tan poco y tenemos tanto camino por delante, pues seguramente nos vendrá bien una mano experta en estos campos, pues para ayudarnos a abrir camino. Así que muchas gracias y gracias también pues por acompañarnos y compartir tu experiencia con nosotras. Gracias a vosotros, el honor es mío, por supuesto. Y nada, que tengáis una buena tarde y un buen mes. Pues gracias, Ana. De verdad, un Bueno, pues honor. feliz Día de la Niña y la Ciencia a todas las Igualmente, niñas, a todas las mujeres y a todas las mujeres de ciencias. Así que nada, pues nos vemos pronto y muchas gracias. igualmente. Un placer